Bendiciones, hermanos. Espero que anden bien. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Invito a que me acompañen. Vamos a leer un salmo. No es muy largo, pero hace poco lo descubrí, por así decirlo. Hermoso. Y lo tenía dando vuelta en el corazón, pero apenas lo leí, dije, esto es valioso. Y a mí me sirvió, y me sirve, me va a seguir sirviendo, obviamente, en mi experiencia personal. Quizás uno puede decir de acuerdo a la personalidad de cada uno, pero a la vida del cristiano esto nos va a ser de muchísima ayuda. Un salmo de David, específicamente, el Salmo 13. Si me acompañan. Ya está ahí atrás, ¿no? No. Ahí está, ahora sí. Grande Joé. Gracias. Esos son los obreros silenciosos. No es un lugar muy lindo a veces, porque nadie lo reconoce. Y al mínimo error se lo ve y se le echa la culpa. Pero es un lindo servicio. Dice el Salmo 13, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Los salmos se caracterizan por este vaivén de expresiones, ¿no? Comienzan con una expresión por lo general de una queja, de un deseo de venganza, más metiéndonos en el contexto de aquel momento, ¿no? Obviamente, no es para nosotros ahora eso. Pero comienza de esta manera y por lo general hay un salmo que ya no me acuerdo cuál era, que lo leí, apenas leí, lo anoté también, un versículo que empieza quejándose delante del Señor. ¿Por qué dejas que los malos prosperen? ¿Por qué dejas que esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que entrando en el templo o en el santuario del Señor entendí. No, hasta que entrando, y ahí se hace una bisagra en el salmo, en la expresión de este salmista, puntualmente ahora David, expresando tu angustia, y yo creo que hasta nosotros tendríamos temor de decir las palabras que usó David, ¿no? Como recriminándole al Señor. Y si lo leemos rápido, así nomás, por lo menos contando esas dos palabras, es ¿hasta cuándo? ¿No? Se las pronuncié un poco más fuerte, pues dice ¿hasta cuándo? En el versículo 1 y 2 dice otra vez ¿hasta cuándo? Y en el 2 dice ¿hasta cuándo? Y en el otra parte del 2, ¿hasta cuándo? Yo me imagino eso a mi jefe diciéndome, ¿hasta cuándo le tengo que estar pidiendo las cosas? ¿No? La planilla, ¿hasta cuándo le tengo que estar viendo que hagas esto? ¿Hasta cuándo? El pastor, que viene y a veces me manda un par de cosas, pero ese de estar debiéndole, ¿no? ¿Acaso Dios nos debe algo? Y yo le tendría un temor de decir esto, pero tenemos que ponerlos en el corazón del salmista para poder entender el salmo. Ponernos en el momento que está viviendo. Algunos salmos no lo especifican, ¿no? Pero algunos salmos dice al músico principal, salmo de David, cuando huía de no sé qué, cuando estaba en la cueva escapando de Saúl, cuando acababa de no sé qué, o sea, ahí ya nos mete en un contexto y nos dice, bueno, la estaba pasando de tal manera, poquito puedo entender. En este no nos dice mucho. Abajo del título, la letra chiquita, o que está en cursiva, normalmente vino con el original, el título no. Entonces nos ayuda a entender en qué situación estaba el salmista. Pero acá, bueno, no hace falta ver un título para entender cómo se sentía David. Este reproche delante del Señor, pero yo me imagino con temor, obviamente, ¿no?
pero ir a la presencia del Señor y volcar el corazón de tal manera y con tan sinceridad que a nosotros hasta nos da temor, como dije, ¿no? Yo lo pensaría varias veces antes de decirle al Señor, ¿hasta cuándo vas a dejar que me pase esto? ¿No? ¿Hasta cuándo voy a estar así? David estaba en una situación apremiante, dolorosa. Evidentemente, por lo que nos dice en el versículo 2, la primera parte, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Una angustia en el corazón, un repensar las cosas, me imagino yo, un estar escarbando en la situación, en lo que está viviendo y no salir de ese círculo vicioso. No sé cuántos alguna vez han sentido así. Otra expresión que es tremendo lo que él sentía. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Cuántos han sentido que Dios lo olvidó? Yo lo he sentido un montón de veces. Hasta que con toda esa angustia que no aguantaba más, necesitaba hablar con alguien, me acerqué a quien fue mi líder en ese momento y mientras le hablaba me daba cuenta perdón la expresión, la estupidez que estaba diciendo. Pero el momento doloroso lo estaba viviendo yo. Y sentirme hasta un punto como yo salteaba la historia de Saúl. Muchas veces en la Biblia trataba de leerlo rápido y si alguien predicaba eso la pasaba muy mal. Por el sentimiento de que Dios me puede abandonar como abandonó a Saúl. ¿No? No tiene lógica, no tiene nada, pero nuestros pensamientos son así, ¿no? Nuestras cabezas son así. Ese miedo que empieza ahí, empieza a escarbar y empieza a haber consejo en mi corazón y yo mismo me doy consejo y yo mismo me estoy poniendo más cosas en la mochila, más pensamientos de dolor, más de tristeza, me voy encerrando más. Creo que todos en algún momento hemos pasado una situación así. David, por lo que vemos ahí rápido en los que leímos, estaba deprimido en las diferentes cosas, por ejemplo, eran factores puntuales que le estaba pasando y son las que he hablado con el Señor. En su relación con Dios. Dios no me escucha, me abandonó, me siento como Saúl, decía yo, ¿no? ¿Y cómo puede ser? Y ya me rechazó. El Señor ya no va a hacer lo que quería hacer conmigo, el Señor ya no está, y voy a orar y me cuesta y no siento nada, y tengo ganas de decir, ¿hasta cuándo te haces el sordo conmigo? ¿No? Y esa expresión de un corazón que la está pasando mal. Bueno, David estaba deprimido en cuanto a su relación con Dios, por lo que vemos ahí directamente. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Esconderás tu rostro de mí? Dios no nos quiere ver, pareciera. Dios no nos quiere escuchar. Dios está cansado que le repitas la misma oración. Y pensamos en esa situación, ¿hasta cuándo vas a venir a pedir perdón por la misma situación? Yo estoy cansado que la repitas siempre. Yo me imagino a Dios así, porque yo soy así. Porque yo me canso de las personas posiblemente, y no debería ser así. Otro punto que ahí expresa David es consigo mismo. ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Hasta yo mismo, ¿no? Me autoboicoteo. En mi cabeza estoy boicoteándome, estoy poniéndome en no sirvo, el no vale esto, el Dios ya no me ama, el Dios ya no está conmigo. Se acabó las cosas que Dios un día me habló. Mi mente no para de dar vueltas y vueltas en lo mismo y siento que me hundo. ¿No les pasó? Uno mismo se hunde solo a veces. Desde afuera a veces uno mira o a uno lo miran y vos decís, no puedo creer lo que están diciendo de mí en el buen sentido, porque dicen cosas valiosas, cosas que alguien dice, pero vos tenés esto, pero vos haces esto, pero yo me siento así y me auto boicoteo. Y estoy yo mismo entristeciendo y angustiando más y más a mi corazón. No sé si a alguno le pasó, ¿me van entendiendo un poquito? A mí me pasó. Y en cuanto a sus enemigos, puntualmente, ¿no? Ahí lo cita directamente. Con tristeza en mi corazón, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Para que no diga, dice en el versículo 4, para que no diga mi enemigo lo vencí y mis enemigos se alegrarían si yo resbalaría, dice, o resbalara. O sea, hay una posición también ahora, enemigos en aquel momento, podremos decir los que estaban en contra de los propósitos de Dios, de los que estaban en el pueblo de Dios en ese momento. Para nosotros los enemigos no es una persona, lo entendemos así, sino las situaciones y circunstancias que nos quieren hacer retroceder, que nos quieren hacer bajar los brazos y nos están deprimiendo. Hay situaciones en nuestras vidas externas a nosotros que a veces por culpa nuestra, a veces no, pero que nos toca vivir y nos están deprimiendo. Y quizás nosotros nos encontramos en una de estas tres.
siento que Dios ya no me va a dar más oportunidades. Siento que Dios ya no tiene el mismo trato conmigo que antes. Ya no me siento tan hijo. Veo que me boicoteo yo mismo. No me aguanto ni yo. Yo mismo me tiro abajo, yo mismo me pongo los frenos, me levanto barreras. Y estoy rodeado de situaciones que me están tirando para abajo continuamente. Y algunas de estas cosas nos están afligiendo, nos están tocando, nos están agarrando de las patas y nos tiran para abajo y nos quieren mantener ahí sin mirar para arriba, sin pasar a la segunda parte del Salmo, sin tomar esto que David hizo. Y me gustaría ahora que veamos juntos lo que hizo David, ¿sí? Ya si me han acompañado leyéndolo, más o menos han visto. Podrían pasar para acá y hablar. Porque es así, la palabra de Dios está acá. La leemos y nos habla cada uno. Pero la primera verdad que encuentro está en el versículo 3, en la segunda parte. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Alumbra mis ojos. En la angustia podemos pedirle que alumbre nuestros ojos. En la angustia es un momento de tironeo dentro de las emociones. Un momento donde se pierde el equilibrio de las emociones y la realidad. Es un momento donde las emociones empiezan a tomar más protagonismo de lo que es la realidad. ¿No les ha pasado? Inventar una historia en base a las emociones. ¿Por qué necesitamos pedirle a Dios que alumbre nuestros ojos? Porque no todo lo que vemos o sentimos es real. Y lo que dije recién, a veces el sentimiento toma más lugar del que debería tener y fabricamos algo que no es verdad. Pintamos un hermoso cuadro al óleo, enorme, con el mejor impresionismo del mundo, pero no es real. Y eso termina arruinándonos más, porque cuando nos dejamos manejar por las emociones, ya pasamos de la ira a la falta de perdón, a la violencia, airaos pero no pequéis, no, que no tome el lugar, que no tome el dominio sobre nuestras vidas las emociones. Porque a veces solo nos ahogamos en un vaso de agua. A veces necesitamos abrir los ojos, pedirles al Señor que abra nuestros ojos. Alumbra nuestros ojos, Señor, alumbra mis ojos. En esta situación en la que estoy ciego, estoy enceguecido o por el odio, o por la depresión, o por el miedo. Pero estoy enceguecido, me encuentro que no veo más que esto y esto, no veo más nada. El otro día fui a la oficina del trabajo, el viernes. Voy, retiro los pagos y voy para la obra y bueno, empiezo a dar. Llegué, no sé, cansado o qué, pero vine, tenía un escritorio, otro escritorio y otra oficina. Yo vine, apoyé mi mochila, todo acá en el escritorio, me doy vuelta, voy, saludo a la esposa de mi jefe, ¿no? ¿Y la plata dónde está? Le digo, porque en mi cabeza estaba ahí. Yo me fabriqué eso, ¿no? Venía cansado. Pero lo tenía ahí, al lado del escritorio. Yo puse la mochila y me decía, ahí está. Me doy vuelta hasta la mochila y al lado estaba todo separado. Dije, uy, no lo vi. Necesitamos que Dios nos alumbre. Porque en los momentos de depresión nos domina la angustia, el odio, nos domina el miedo, la depresión y entramos en un cuarto oscuro donde solamente vemos estas tres cosas o esas dos o esa única que pasó y no salimos de ese lugar y entramos en un círculo de depresión y de lástima, de víctima. Nos hacemos la víctima. Y nos duele y nos sigue doliendo y cada vez es peor porque lo único que veo es lo que me hicieron o lo que pasó o lo que yo hice y provocó que Dios ya no me ame, ¿no? Y entramos en ese círculo y ahí necesito parar un poco esta pelota y decir, alumbra mis ojos, Señor, ir a la presencia de Dios, volcar el corazón y decir, ¿hasta cuándo? Si es necesario decirle, pero iluminame, abrí mis ojos, trae luz a mis ojos. De chico me contó mi mamá, yo no lo sabía. Estar con el chupete enganchado acá y no encontrar el chupete. Y empezar a hacer un berrinche y por lo que ella dice, yo estaba, el chupete, pete. Lloraba. Y todos matándose de risata, que me dice, en el dedo lo tenés. Y me río, no, nada más. Nosotros estamos a veces así. Necesitamos que Dios ilumine esa situación que estamos viviendo. El momento que estamos enfrentando.
necesitamos, a ver, cuando nos sentimos así, a veces faltamos a la iglesia, a veces dejamos de leer la Biblia, a veces dejamos de ir a orar. Cuando acá David, ¿qué hizo? Primero que ya desde el principio está hablándole al Señor, ¿no? Pero ahí dice, mira, respóndeme. Está haciendo una repetición en realidad, no está diciendo, bueno, mira y ahora respóndeme. No, está diciendo, mira, respóndeme. O sea, mírame, ¿ves cómo estoy? Responde, hace algo. Está hablando de una desesperación. Está hablando de no puedo seguir viviendo así, la estoy pasando mal. Siento que me muero, porque en la segunda parte dice, del versículo 3, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. No para que no me duerma de cansancio o de vago, o un poquito me cierro los ojos. De muerte, lo especifica por si no lo entendemos. Hay una desesperación de David en salir de esta situación. Ilumina mis ojos, mostrame dónde está. Mostrame, ayúdame a ver el panorama porque estoy ciego en esta situación. Entonces, la primera verdad que encontramos acá es que en medio de la angustia podemos pedirle que alumbre nuestros ojos. Ahora, ¿para qué, no? Dijimos, ¿no? Otro problema más, en realidad, que surge con el no abrir los ojos, no poder ver esa situación, y que me lo anoté y no lo quiero pasar por alto, es porque tendemos a solo ver el problema, lo que genera un efecto exponencial. Me quedé pensando en eso porque me fue muy mal en matemáticas en el inicio de la facultad y me quedé muy traumado, entonces lo agarré también ahí. La función exponencial, ¿no? Si ustedes ven el gráfico que se hace por las funciones exponenciales, empieza algo así, sigue, y se fue. Parece que después crece vertical. No es vertical en realidad. Casi podemos ir a otro tipo de función que se llama límite, si no me equivoco, que cada vez más cerca de lo paralelo. Pero en realidad, ¿qué está haciendo? Empezó más o menos así, se potencia y ya no es 1 más 1 más 1 más 1, es 1 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2 y ahora es 1800 por 2. No es más 1. Entonces, cada vez es mucho más fuerte. Y a veces entramos en una situación de depresión donde solamente potenciamos el dolor y necesitamos en ese momento clamar al Señor, decirle, me muero, alumbrame en este momento porque no salgo de acá solo, no puedo salir solo. Y entramos en ese TOC que le llaman, ¿no? Puede ser trastorno obsesivo compulsivo. Hay gente que termina rompiéndose todas las uñas, se termina levantando toda la piel. Hay gente que termina raspándose y lastimándose las heridas, la piel, la mano, la cara, se pellizca, la está pasando mal. El cuerpo habla. Y Dios nos provee esta salida. Clamame. Vení, yo te puedo iluminar la situación, darte luz en lo que estás pasando, en lo que estás viviendo y no encontrás salida. Hay una de las características que resaltan a veces cuando analizan a algunos jugadores de fútbol como cualquier otro deporte, y es la capacidad de lectura de juego, de lectura de la cancha, ¿no? Del partido, posición de compañeros, posición aún de hasta el arquero. Ya no sé cómo hacen algunos que ya agarran la pelota y ya saben que el arquero está adelantado y le patean por arriba y es gol, y patean desde mitad de cancha. Y hay una que había visto, porque me habían regalado un resumen de algunos jugadores históricos, y entre esos estaba el de Maradona, y me puse a leerlo, que no tenía muchas copas, no tenía muchos goles, pero tenía unas cualidades tremendas. Y entre esas decía esta, visión del campo. Y me hizo pensar mucho en el gol no de Messi, sino de Molina en el Mundial, el lateral derecho, si no me equivoco, y que estábamos medio trabado en el partido, Messi la agarra, trata de soportarlo un poco, y tira un pase así por un lugar que nadie se imaginaba, nadie esperaba, ni la defensa, ni los atacantes. Pero Molina apareció por ahí, ¡tuc!, y se la clavó en la otra punta. Nos dio aire. En ese momento fue gritar, saltar, nos dio un respiro, un aire, y vamos, ahora estamos mejor parados. Dios nos trae luz y nos permite ver ese hueco, nos permite ver esa posición, nos permite ver esa solución, o decir, paciencia, tranquilo. Es la capacidad de poder ver ese momento. Y el Espíritu Santo está sobre nuestras vidas. Y no es que tiene la capacidad, sino que es Dios. Y nos hace mirar eso. Mira, ahí va.
Eso es, por ahí. Toma esta decisión. Habla así, anda acá. Y tenemos que entender que Dios es un Dios que se mete en nuestras vidas, que le encanta estar metido y obrar. No es alguien que nos creó y se fue, como dicen algunos. Está y quiere intervenir. Y Él va a traer luz sobre nuestros ojos. En esos momentos, Él trae luz. Me estoy yendo con el tiempo. Por eso debemos levantarnos y clamar, y entonces nos alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, decía, ¿no? En el Nuevo Testamento, y levántate de los muertos y le alumbrará Cristo, ¿no? Pero ir a Cristo, debemos que ir al Señor y decirle, esto me está pasando, necesito luz. Santiago dice, el que esté falto de sabiduría, pídala. Pidamos sabiduría. ¿No creemos en la palabra de Dios? Empecemos a creer, porque no tenemos salida sino. Amén. Primera verdad entonces que vimos que hizo David y que fue la punta de flecha que empezó a abrir todo después. En la angustia pidió que Dios alumbre sus ojos. Entonces nosotros en la angustia podemos pedirle que alumbre nuestros ojos. La otra verdad está en el versículo 5, la primera parte, mas yo en tu misericordia he confiado. En la angustia podemos confiar en su misericordia. Y me quedé pensando porque dijo, he confiado, ¿no? No dice, voy a confiar ahora en tu misericordia. Dice, he confiado. Yo ya confié en el Señor. Yo ya confié, o sea, ya tengo experiencia de haber visto la misericordia de Dios en mi vida. David recordó de las veces que confió y obviamente no fue defraudado. Me vienen muchas situaciones. Las primeras que anotaba era frente a Goliat, confió en Dios y no fue defraudado. Confió en medio de la persecución que estaba sufriendo del rey Saúl y todo su ejército y fue librado. Pero ahí en realidad confió un poco más en el poder de Dios, ¿no? En el poder sobrenatural de Dios de obrar a través de un joven, un adolescente. En el poder de Dios de proteger a un hombre perseguido por un imperio, que en ese momento no era el imperio dominante del mundo, pero era un imperio importante, fuerte de la zona. O sea, se vio el poder. Pudo confiar en la misericordia de Dios en otros momentos, y ahí es donde quiero resaltar. Porque la misericordia de Dios es la que él recordó. Y la primera que vi está en 1 Samuel 30, 6 específicamente. Y es un momento medio oscuro en la vida de David. Es un momento muy feo en la vida de David, donde él, podríamos decirlo, si era cristiano en nuestro tiempo, se había apartado del Señor. ¿Lo tienen ahí? Esa es la conclusión en realidad, o el remate final. Pero David tomó una decisión por ahí lógico en su momento, ya que el rey de Saúl me está persiguiendo para matar. Si me ve me va a matar. Y yo estoy corriendo solamente, estoy como Tom y Jerry, simplemente huyendo, nada más, no puedo hacer más que esto, me voy. Pero ¿dónde se fue encima de este? Con los filisteos. ¿Vieron que el insulto cristiano es filisteo? ¿No? Este filisteo era porque eran los enemigos de los judíos, de los hebreos en ese momento. Entonces, se fue con los enemigos el tipo. O sea, literalmente se apartó, podríamos decir. Se fue. Y peleó con ellos, o para ellos, pero no peleó por defender a un pueblo. No, dice que hacía... A ver si aparece el nombre ahí. No dice el nombre. No me sale el nombre, pero... ¿Cómo? Recorría, pero es otro nombre que no me sale, pero se me fue. Pero recorría, ¿y qué hacía? Robaba. El tipo, ungido como rey a los, ponele 16 años, por decir, o un poco antes, como rey, ungido por profeta Samuel, llamado por Dios. En el plan de Dios estaba que el linaje del Mesías venga por él. El tipo se apartó, y no solo se apartó de irse de los hebreos judíos, sino que encima se fue con los enemigos. Y no solamente se fue con los enemigos, sino que peleó a favor de ellos. Y robaba y mató gente indefensa en eso. Porque era el momento, así era el contexto histórico, así era la situación en ese momento. ¿Hasta dónde se fue David? Y más aún después encima
los hebreos van a pelear contra estos filisteos y él dice, si ustedes quieren, yo voy. Y se enlistó todo para ir, hasta que los otros, como sabían de David y conocían la historia de él, dijeron, no, este nos va a traicionar, en la primera se va a dar vuelta a un panqueque y nos van a destrozar por delante y por detrás. Entonces, decile que no venga, le dijeron, el que estaba con David. Y el otro fue con un dolor en el alma, porque David realmente inspiraba respeto y un tipo de guerra. Y bueno, se fue David. Y en eso que vuelve, se encuentra que cuando vuelve a su lugar, le habían hecho lo mismo que él hizo a otros pueblos. Les robaron, pero lo único que no le hicieron lo mismo es que no le mataron a la familia. Ellos sí mataban. Le secuestraron a toda la familia, a los hijos, a las hijas, a las esposas, y se los llevaron. Y este momento es durísimo, y David se angustió mucho porque el pueblo, o sea, los que andaban con él, los otros ladrones, que también eran hebreos, hablaban de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué hizo David? Clamó, se acercó a Dios. Más adelante dice qué es lo que hizo puntualmente, pero que era el momento y el costumbre de aquel tiempo. Pero buscó al Señor en ese momento. ¿Era culpable? ¿Se lo merecía? Claro que sí. Porque la ley de la siembra y la cosecha, Él sembró estas cosas. Él sembró muerte, Él sembró robo, violencia, y estaba cosechándolo, pero se acercó a Dios en esta angustia y experimentó la misericordia del Señor. Experimentó la misericordia del Señor que cambió lo que debería haber sido para Él embromate, porque lo buscaste, lo hiciste vos, lo generaste vos. La misericordia de Dios se lo dio vuelta. Y lo cambió. La otra vez vi un reel, que ya son de moda esas cosas, en Instagram, que decía, alguien quejándose, dice, qué injusta que es la vida, ¿no? Y el otro le decía, le respondía, menos mal que es injusta, porque si no estaríamos todos colgados en la cruz. Dice, si la vida sería justa, usted y yo tendríamos que estar sembrando lo que hemos cosechado. Y hemos sembrado pecado. Hemos pecado. En muchas cosas. Más vergonzosas, menos vergonzosas, más feas en lo social, vistas socialmente o menos, pero todos hemos ido en contra de Dios y merecíamos la muerte. Pero sin embargo, en su misericordia podemos confiar. Hemos experimentado momentos de misericordia de parte del Señor. Entonces, viendo a David, nos abre una ventana y nos dice que en los momentos de angustia podemos confiar en su misericordia. Podemos confiar en que Él es bueno, el que Él obra a favor de nuestras vidas. Otro momento histórico es Betsabé. Otra metida de pata de David, tremenda. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de su vida y de su reino. Otro momento más, podríamos decir, el censo del pueblo. Cuando ya era mucho mayor, y en su orgullo quiso censar al pueblo para ver todo lo que él había alcanzado. Y a raíz de eso vino mortandad sobre el pueblo. Pero él vio misericordia de Dios a pesar de todas estas cosas. ¿A dónde vamos con esto? Muchas veces este momento de depresión que vivimos y ponemos en juego la relación que tenemos con Dios es porque sabemos lo que somos. Porque sé que no me merezco su misericordia, porque sé que fallé, porque sé que voy a volver a fallar. Y viene todo esto y el diablo aprovecha esta situación y empieza a meter, ¿no? Y a pinchar, y a pinchar, y a pinchar. Y acá el salmista nos dice que él confió en la misericordia de Dios. En medio de la angustia podemos confiar en la misericordia de Dios. Que sea la situación que estemos pasando, o nuestra culpa, o no, Él está a favor nuestro para obrar. Amén. Amén. Podemos confiar en la misericordia de Dios. Dios es misericordioso y obra misericordia para nosotros. Es hermoso saber esto, ¿no? Hay un salmo, el Salmo 56:3, y es hermoso en el versículo 3 del Salmo 56 en realidad, ¿no? El día que temo, yo en ti confío. Podemos temer
por haber fabricado la situación simplemente en nuestra cabeza, como hablábamos al principio. Podemos temer porque realmente las circunstancias que nos rodean nos están destrozando, nos están lastimando. Y podemos temer también porque realmente yo metí la pata. Yo me equivoqué. Pero podemos confiar en la misericordia de Dios. Debemos depositar nuestra confianza en Él. Y esto es un acto que lleva decisión. No va a brotar simplemente. Porque me ha pasado que les contaba lo que sentía y a veces se siente mal. Es que no tenés ganas de ir a orar. No tenés ganas de buscar a Dios. Y no sentís a Dios tampoco. Permítame hablar mal. No sentís a Dios. No sentimos al Señor. No sentimos su presencia. No sentimos su compañía. Pero sin embargo tiene que ser una decisión de ir al Señor. ¿Acaso, bueno, el otro versículo, ¿acaso piensan que David tenía ganas de ir a orar? Cuando la gente que lo rodea lo quería apedrear en cualquier momento y él a su vez también había perdido a la familia. Sin embargo, cuando nos acercamos, podemos confiar. No va a brotar por sí solo esto. Es una decisión basada en la fe y el conocimiento. ¿Conoces al Señor? ¿Conoces a Dios o todavía estás dudando de que sea misericordioso? Podemos abrir la Biblia y de principio a fin vemos la misericordia del Señor para con todo el mundo. Que no es que retrasa su venida por retrasar porque es lento, sino dice que hasta la demora a propósito, esperando que todos lleguen al arrepentimiento, todos sean salvos. Entonces, si hace todo eso con el mundo, ¿cuánto más su misericordia está a favor nuestro? Amén. Debemos conocer al Señor un poquito más si estamos pensando que Dios no puede ser misericordioso. Y por último, dijimos que en la angustia podemos pedirle que alumbre nuestros ojos, que traiga luz a la situación. En la angustia podemos confiar en su misericordia. Él es misericordioso. Y por último, en la segunda parte del versículo 5 dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. Podemos gozarnos en su salvación. Hay algo que es seguro y es la salvación del creyente. No importa cómo te sientas, no importa cómo estás pensando ahora en vos mismo, qué te dijeron, cómo te sentís, no importa cuánto tenés, cuánto no tenés. Si creíste en el Señor, sos salvo y eso es una plataforma segura, es una base segura en la vida de todo creyente. Mi corazón se regocijará. Al principio, David estaba siendo dirigido por sus emociones, al punto que le dijo al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Había experimentado la misericordia de Dios ya muchas veces. Esto que dijimos seguramente fue antes y muchas otras más. Y sin embargo, brotó eso desde unas emociones. Y acá ya empezamos a ver que ahora le habla al corazón en cierto modo. Y me hizo pensar de manera graciosa cuando uno de los padres al hijo como le dice, sí, se va a portar bien, ¿no? Y lo mira al hijo como, se va a portar bien, ¿no? Como mirándome al corazón, o David mirando el corazón, mi corazón se va a regocijar, mi corazón se va a alegrar, te vas a alegrar, ¿eh? Empezamos a movilizarlo, empezamos a decir, te tenés que alegrar. Empezá a pensar, empezá ahora a sacarte de este lugar y empezá a mirar todo lo que es Dios. Y entre eso que es misericordioso, es Salvador. Es Dios mi Salvador, decía María en su canto. Cuando va a visitar a Elizabeth, me alegro en Dios mi Salvador. Y David dice, después de haber pecado groseramente en el Salmo 51:12, devuélveme el gozo de tu salvación. Hay gozo, debe haber gozo en nuestro corazón de saber que somos salvos. A veces nos tapamos y desvalorizamos esta salvación por pensar en todo lo que falta, en todo lo que no tenemos, en el llamado de Dios, en el propósito, en el don, en el ministerio, en qué hago en la iglesia o qué hago de fuera de la iglesia, y esto y lo otro, y nos olvidamos de este gozo precioso que es el saberse salvo. Soy salvo. Qué alegría después de una corrida enorme y tremenda donde no tenía descanso y encuentro alivio en que alguien me salve.
Hay un salmo que no me acuerdo ahora si el 42, y habla de aquel que está huyendo toda la noche de su depredador. Y no tiene descanso porque no puede parar. El depredador va atrás de él y lo está por cazar y lo está por cazar y cada vez más cerca. Es como esos sueños que parece que queremos correr y patinamos en el lugar, y la desesperación de que no tengo descanso, no tengo guarida, no tengo lugar donde pararme. Pido, ¿no? Ese que hacíamos cuando chicos, ¿no? Me cruzo los dedos y acá no me tocas, ¿no? Acá no, esto no vale. Mancha, no, acá no, porque toqué pared, pido. No hay descanso. Y de golpe encontramos o somos alcanzados por la salvación del Señor. Y encontramos salvación, debería haber gozo, debería haber alegría. Y a veces opacamos eso por tantos objetivos que son añadiduras en la vida. Pero los opacamos y andamos tristes como cristianos sin disfrutar la salvación. Y perdemos el gozo de la salvación. Y ese gozo en medio de la salvación es la fortaleza en medio de esa angustia y en medio de esa depresión. David recordó la misericordia del Señor. Primero le pidió que alumbre sus ojos. Ayúdame porque la verdad que veo todo negro. Estoy viendo todo negro. Necesito que traigas luz, Señor. Vení. Y ahí empezó y vio, yo he confiado en la misericordia del Señor. Y el Señor me guardó y me libró, y aun cuando la culpa era mía. Y ahora, soy salvo. A veces nos olvidamos que somos salvos. Nos olvidamos, y parece una pavada, pero nos olvidamos que somos salvos. Y ese debe ser el gozo, la fortaleza en nuestro corazón. Salmo 103. Si me acompañan, ya vamos cerrando. Ya los niños me marcaron que es hora. Perdón, Salmo 103. Vamos a leerlo si me acompañan. Es un poco largo, pero si me acompañan, acompáñenme pensando en lo que hablamos. Bendice, alma mía, a Jehová. Mi corazón se alegrará en su salvación. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Pensemos en la situación en la que estaba David también ahora. Bendice, alma mía, a Jehová. Empezá a mover el motor, empezá a decir, bendicí al Señor, voy a empezar a buscarlo, voy a adorarlo. No olvides ninguno de sus beneficios, no olvides que fue misericordioso, no olvides que te salvó. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos. Jehová, y para ponerlos en obra, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecí a Jehová, a vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Bendice alma mía, Jehová. No sé la situación que estás pasando vos. Yo te conté lo que más o menos a mí me pasaba, esas locuras y rayes, que no tienen ni pie ni cabeza. Y quizás te sentís o se siente usted igual que eso. Y viene luchando y viene una angustia. Y está sintiendo la ausencia de Dios, la no respuesta de Dios. Se da cuenta que se está boicoteando y cada vez son los pensamientos los que nos hunde, te hunde, te hunde, te hunde. Y ya es un círculo vicioso, esperilado que va hacia adentro. Y se va metiendo y se va ahogando y no tengo salida. Y encima las circunstancias de alrededor no me ayudan. Pero en medio de esa situación encontramos lo que hizo David. Y es para nosotros también consejo de parte de Dios. Mandato. En medio de la angustia podemos clamar a Dios para que alumbre nuestros ojos, para que nos brinde esa salida. En medio de la angustia podemos confiar en su misericordia y en medio de la angustia nos alegramos en nuestra salvación. Hay gozo en nuestra salvación y ese gozo es la fortaleza. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y quizás también alguien desde el vivo que también nos está escuchando o nos va a escuchar. Esto es palabra del Señor para nosotros, para cada uno de sus hijos. Tenemos la posibilidad de que en medio de estas situaciones que podamos vivir, duras, difíciles, que no entendemos nada, que no vemos nada y que cada vez es peor, podemos ir a la presencia del Señor y pedirle que alumbre nuestros ojos. Podemos confiar en su misericordia y podemos gozarnos, alegrarnos en su salvación. Los discípulos de Jesús, con esto cierro ya, volvían de hacer su misión que Jesús los había enviado y volvieron alegres y felices porque los demonios se habían sujetado, porque habían visto sanidades y milagros. Y Jesús les dijo, no se alegren por esto, gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Hay gozo en esta salvación, debe haber gozo en nuestro corazón. No perdamos de vista esto tan hermoso, único, que no hay manera de alcanzar sino a través de Cristo, y es la salvación. Y termina el Salmo diciendo, cantaré a Jehová, cantaré al Señor. Comenzó en la angustia, comenzó en el reclamo, ya hasta malentonado, pero terminó cantando porque Dios ha sido bueno. Señor, obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. La situación que cada uno esté pasando, ahora yo te invito a que la pongas delante del Señor. Que quizás usemos las mismas palabras que el Salmo y digamos, alumbra mis ojos, Señor. Alumbra mis ojos. Trae luz en esta situación que estoy viviendo. Porque no veo nada. Porque estoy cansado. Porque ya me quiero ir. No aguanto más. Estoy perdiendo plata. Buscando consejeros. Buscando esto, buscando lo otro. Y nada ha resuelto esta situación. Tenemos la libertad de ir a la presencia del Señor. Tenemos la libertad de ir a la presencia del Señor. Y Él trae luz en la situación que estás pasando. Él trae luz. Él traerá luz a la vida, al momento que estás pasando. Te ayudará a ver. Confía. Porque podemos confiar en su misericordia. Porque podemos levantar la mirada y decir, Dios ha sido bueno. Dios ha sido misericordioso. Hasta aquí me ayudó Jehová. Hasta aquí me ha sostenido. Y me seguirá sosteniendo. Lo que he vivido con Él es prueba de todo lo que vendrá también. Y soy salvo. Soy salvo. Ya nada más importa. Tengo la esperanza de la vida gloriosa con Cristo. Tengo la esperanza de la resurrección. Tengo la esperanza. Tengo la esperanza y nada puede apagar
Gracias, Señor, por proveernos estas situaciones, esto tan valioso, tan único, en medio de la situación que estemos viviendo. Gracias, Señor, te amamos y te adoramos y te damos toda gloria. Quisiéramos cantarte también, expresarte con el corazón y llegar a la conclusión como el salmista: ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Gracias, Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dejemos que la palabra de Dios arda en nuestros corazones y nos lleve a resolver nuestras realidades que son duras. Vamos a orar antes de retirarnos. Yo voy a pedir que todos estén de pie. Y yo quisiera que hiciéramos una oración especial por Gloria, que hace 2 o 3 semanas que anda con problemas de salud. Yo voy a ir, Ethel, por favor, acércate donde está Gloria, Orlando. Por favor, acérquense. Laura, allá atrás. Alguien más que se acerque. A ver. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya, por favor. Sí, Señor. Vamos a orar por nuestras necesidades, por las que fueran. Pero oramos por Gloria y oramos por todos nosotros, pidiendo que la bondad de Dios se haga real en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestra economía, en nuestra familia, en donde esté nuestra necesidad. Vamos a poner nuestra confianza en el Señor. Padre, en el nombre y por los méritos de Jesús, venimos a tu presencia en esta hora. Y queremos rogarte, Señor, después de haber escuchado tu palabra, que tú obres en nuestras vidas, porque esa palabra nos lleva a la fe, a la confianza en ti y a saber que en los momentos, aunque parezca que está todo oscuro y todo negro, sin embargo tu salvación está detrás de todo eso. Señor, quiero pedirte ahora que tú estés obrando, ministrando, bendiciendo a cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí adentro esta noche. Pido, Señor, que cada uno que vino con una necesidad salga de aquí con una victoria, algo grande, algo glorioso, que solo viene de ti, Señor. Te pido, Padre, a los que están siguiéndonos por el streaming, que tú también les estés bendiciendo aquí, ahora, en este momento, o cuando nos estén sintonizando, escuchando. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú estés obrando, bendiciendo, glorificándote, haciendo cosas realmente gloriosas, como tu poder lo puede hacer. Y juntos te queremos pedir por Gloria ahora. Dios, te rogamos que tú pongas tu mano de bendición sobre tu hija. Está sufriendo dolores, está sufriendo malestar. Padre, en el nombre de Jesús la bendecimos ahora. Y creemos, Señor, que tu poder ahora de gloria, de sanidad, de bendición, se derrama sobre la vida de tu hija. Padre, pone tu mano de tal manera que ella sienta el alivio inmediato, porque tú, Señor, estás obrando poderosamente en su vida. No permitas que siga sufriendo, no permitas que siga con dolor. Padre, ahora en el nombre de Jesús, clamamos y creemos, Señor, que tú contestas nuestra oración y bendices a nuestra hermana. Y al bendecir a nuestra hermana nos estás bendiciendo a todos, porque somos un cuerpo y cuando uno está dolido, estamos todos dolidos. Padre, en el nombre de Jesús nos encomendamos para esta semana y te rogamos, Dios del cielo, Padre de toda gloria, Padre de toda gracia, Dios de toda bendición, Dios de todo amor, que tú nos bendigas y hagas que esta semana sea una semana de bendición, de victoria, de prosperidad, de abundancia, de ayuda a nuestra familia, de ayuda en nuestra economía, de ayuda en la actividad en la que estemos. Señor, confiamos y creemos que tú lo harás en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Salude a su hermana, salude a su hermano. Bendígalo en el nombre del Señor. Nuestro culto ha llegado a su